comunicación de los médicos entre sí. Y eso está en el Código de Ética de nuestro colegio médico. Entonces lo que tenemos que tener bien claro es que aquí lo que estamos hablando es que sepamos lo que es la ética médica y no solamente la sepamos. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicarla. ¿No es cierto? Entonces yo no puedo aplicar algo que no sé. Entonces para poder hacer las tengo que conocer. Como les decía, vamos a hacer la práctica en simulación, pero primero tengo que saber qué es lo que voy a hacer en simulación, en la parte teórica. Entonces, el primer caso. En el segundo caso, aquí, para evaluar si ese médico está actuando bien, tenemos principios. Aquí, tenemos que tener principios. Mira, Robinho, ¿me puedes decir cuáles son los principios? Uno nomás que te diga. Ya, un principio. La beneficencia. Muy bien. ¿Quién te va a decir qué es beneficencia? Y que te dé un caso que vulnere la beneficencia. ¿A quién querés preguntar? La pregunta es la siguiente: ¿qué es beneficencia? Y haceme un caso clínico o contame una pequeña historia de que un médico vulnere ese principio, para que lo pongan en práctica. Johnny, ¿puedes Está hacerme bonito un caso eso porque clínico conoce los o nombres clínico? ella, ¿no? Johnny, ¿quién es Johnny? Una historia. Beneficencia es la ayuda social o económica hacia médico para A mí no, a ella está bien, ayuda social o económica, dice que es beneficencia. No, pues está bien, está mal. Levanten la mano los que piensan que es ayuda económica. Nadie está de acuerdo con vos. El que no está de acuerdo con el otro, pregunta. A ver. A ver, Seba, ¿me puedes dar otro ejemplo de beneficencia? No, primero definir qué es beneficencia, porque si yo no sé qué es beneficencia, no puedo hacer un ejemplo. La beneficencia sería actuar de una manera correcta con el paciente, siempre ayudándolo, por ejemplo, a resolver o a tratar su Actuar de manera oportuna y precisa para hacer un diagnóstico y que reciba un tratamiento correcto. ¿Está muy bien? Un ejemplo que vulnere. Un ejemplo que vulnere sería hacer un diagnóstico o omitir el diagnóstico que no ayudando al paciente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay una persona con un cáncer y hay que mandar a hacer una biopsia y se omite ese paso, estamos omitiendo No está actuando por ahí. Y hay un caso específico que me contaron de la otra semana, que va una paciente X, por si acaso es acá de la universidad, va a un médico X y le dice: tengo un nódulo en la mama. Y él le dice: pero es normal tener nódulo, tranquila. A los 2 meses vuelve: tengo un nódulo que sigue, y no, pero no se preocupe, va a desaparecer. A los 6 meses, después de haber ido consecutivamente, se diagnostica que tenía SEA y está con química. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha hecho ese médico? No ha actuado de manera oportuna. Viene otro caso que hace mucho tiempo estuve en todos los medios televisivos, de un niño que fue a un centro de salud, que el niño estaba con diarrea. Normalmente decimos la diarrea es un proceso viral autolimitado, le va a durar 3 a 5 días, pero no le explicamos la complicación, no le explicamos y no le preguntamos cuántas veces está haciendo 3 y le dice a uno: no, ya vuelva de acá a 72 horas que le va a pasar. Pero resulta que ese niño, no creo que se llama Jonathan, también algo por ahí, que ha sido bien publicado, va y el niño comienza a hacer, en vez de 4 veces, 6 veces, 8 veces, y hasta que llega el tercer día, paciente choqueado, deshidratado, ya va el tercer día que le dice el médico que vuelva, se murió. Lleva la consulta y se murió. Y cada vez que hay la huelga contra la negligencia, él está en el Palacio de Justicia.
¿Qué ha hecho? No le he explicado cuál es la complicación de la diarrea, qué es lo que debe controlar, qué es lo que debe decirle. Si yo le puedo decir, ¿sabe qué? La diarrea es un proceso viral, generalmente es autolimitado, va a durar acá 3 a 5 días, pero en el caso de que aumente la frecuencia, en el caso de que tenga vómitos, a más de la diarrea, de que tenga fiebre, usted vuelve inmediatamente. Se olvidó de decirle, se olvidó de... Adelante. ¿Qué? Se olvidó de decirle el volver de inmediato. Cuando sabemos que es una enfermedad que aparentemente no es riesgosa, tenemos que indicarle que sí se puede complicar. ¿No es cierto? Entonces tampoco actúa. ¿Está vulnerando qué? Principio de actuar de manera oportuna. ¿Y otra cosa más? Del segundo caso. ¿Cuál es el otro principio? Hemos dicho uno. ¿Otro principio? María, ¿me puedes decir otro principio de la ética médica? No maleficencia. Ya. ¿Me puedes dar un ejemplo? A ver, de la no El examen es así. Les pongo un caso clínico y le voy a decir qué principio vulnera. La no maleficencia en este caso es no debemos causar el daño al paciente. Por ejemplo, en algunos casos cuando no le colocan la anestesia al paciente y dice este va a aguantar, le vamos a realizar una sutura pequeña, no va a tardar mucho y a lo cual el paciente accede, pero el dolor agrava y daña al paciente. Entonces, de no hacer daño podemos tener muchísimos ejemplos, ¿no? Uno lo que poníamos es prácticamente lo que está diciendo María, y obviamente cuando hacemos esas atenciones del paciente fugaz y rápida, que ya es un dicho popular, ¿no? Cuando uno va a visitar a la amiga, ¿sabes qué me voy? A veces es médico, ¿no? Visita médica, y se va rápido y no le explica. Viene un paciente con esa misma herida que se ha hecho en la calle y ni le preguntó si tenía vacuna. ¿No es cierto? Ni le preguntó si tenía vacuna antitetánica. Y resulta que el niño no tenía. Y viene a los 10 días ya con un tétano. Entonces tenemos que nosotros actuar y no causar daño al paciente. ¿Otro principio? ¿Me puedes decir otro principio de la ética médica? Y un ejemplo. El otro principio es la autonomía, que quiere decir, o se refiere a que el paciente tiene derecho a tomar las decisiones tanto en el tratamiento o en cualquier tratamiento que se le va a dar. A los mismos casos del mismo ejemplo que estábamos hablando, que viene por una herida y le digo, no, vaya y póngale la antitetánica. Pero ni le estoy diciendo, ni le estoy pidiendo su consentimiento, directamente estoy decidiendo por él. ¿Y eso qué actitud es? Paternalista, ¿no es cierto? Está muy bien. Entonces, aquí está lo que hemos dicho. Primero, lo que es la definición, que es una disciplina hipocrática que evalúa los comportamientos, ya sean malos o buenos, ¿no? Todos los actos que realice el médico. Y la segunda pregunta, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces, con esto ya vamos. Pueden sentarse los dos, gracias. Ya, entonces, ahora vamos a entrar ya a la segunda parte de lo que es el expediente clínico y la historia clínica. Y habíamos quedado nosotros en que habíamos hecho la primera parte de lo que es la historia clínica, que es la primera parte de la estructura de la anamnesis. ¿Cierto? Y anamnesis, ¿verdad? Del interrogatorio, ya no se llama interrogatorio, que se llama interrogatorio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llamamos? Sobre se llama diálogo terapéutico. Diálogo. Entonces, el diálogo terapéutico, y hemos visto todo lo que significa el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, y avanzamos todos los antecedentes. Y la segunda parte
de la historia clínica vendría a ser el examen físico. Y en el examen físico, específicamente en lo que es la parte pediátrica, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son ciertas particularidades que tiene el paciente pediátrico. Entonces, cada edad tiene alguna particularidad especial, como que decimos a nivel de la universidad, cada facultad, cada carrera tiene su particularidad. Entonces, no solamente se va a regir por una norma general. Entonces, dentro de lo que es importante en el examen del niño es considerar el ambiente, no hacerle ese ambiente hostil, ese ambiente frío, cuando tenemos que darle al niño la oportunidad de que entre a un lugar agradable para que se sienta contento y nosotros podamos hacer ese diálogo terapéutico con él, con la familia, y que él se sienta cómodo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que el ambiente sea cálido, que esté tranquilo, con una iluminación adecuada. Y si ustedes se fijan, ahora ya está cambiando inclusive la vestimenta de este niño, porque prácticamente el mandil blanco, la ropa blanca le da temor al niño, porque muchas de las veces la misma madre o el mismo padre se porta mal y quiere llevar al médico para que le ponga una inyección. Y el niño también escucha al médico, ¡ay, y se tira al piso, al suelo y hace su berrinche. Entonces, eso se tiene que cambiar. Inclusive se tiene que hablar con la familia y que ellos no nos pongan al profesional de salud como si fuéramos enemigos, porque no es más que le digan, oye, que esto no tiene nada, y ahí comienzan, ¿no? A ver, ahora, ya es la historia, ¿no? Entonces eso es lo que hablamos nosotros, tratar de humanizar nuestra relación con el paciente. Entonces, a veces ya ahora los consultorios tienen peluche, tienen en las paredes de dibujito, el mismo hospital de niños está cambiando, si ustedes se han fijado, es como si fuera una guardería, a la entrada hay unos lápices, en el jardín ya hay un ojo sub y baja, le ponen cosas para que el niño no sienta temor. Luego, tenemos que tomar en cuenta que el niño siempre va a estar acompañado de sus padres. Entonces, tener de cierta manera esa privacidad, esa empatía con el niño y con el padre. Y algo que es muy importante, que yo tengo que tener todos los instrumentos necesarios para poder realizar todo lo que es el procedimiento del examen médico. Y dentro de esas herramientas o ese equipo que debo tener para todo. Muy bien. Entonces, el arma del médico es el. Nos sentimos orgullosos de andar con nuestro copio, pero no hay cosa que ir a la calle. Y muchas veces nos sentimos tan orgullosos que vamos a practicar. Y en el fondo, ese doctor lo voy a cobrar de lo que es más caro porque tiene plata. Entonces, eso tampoco no está permitido. No se debe salir con a ningún sitio externo que no sea dentro de la comunidad. Primero con las normas de bioseguridad. Y entonces tener lo que es la herramienta necesaria. Entonces no es, ay, lo voy a mirar, lo voy a decir, porque no porque está en la limita del lado, no, es cierto, porque ya hay esa falta de comunicación y esa falta de empatía, y hasta eso ya se va a molestar, entonces tener todo el equipo necesario que vamos a tener en el momento del examen. Estamos hablando del examen del niño. En el momento de la recepción de recién nacido tenemos que estar también tomar en cuenta que si bien los niños van a hacer bien, no va a quitar nada, pero puede tener un controversia en el momento del nacimiento y vamos a llegar a reanimarlo. ¿Cómo? Se acabó. Ya. Vamos a llegar a reanimarlo y tener todas las herramientas necesarias. Otra cosa que estamos hablando nosotros y queremos que cambien ustedes la actitud a la parte ética es la parte de humanización, la parte del relacionamiento. Y eso cómo lo vamos a lograr cuando tenemos un acercamiento con la familia, con el entorno y con el paciente. Olvidarnos siempre que primero, no nos olvidemos, que primero tenemos que saber la característica, a qué nos vamos a enfocar en cada etapa del niño y darse algunas ideas de cómo puedo yo llegar a realizar un examen. Por ejemplo, dice aquí, adaptar el examen a la edad del niño. Vamos a suponer que es un niño que tiene 6 meses, 8 meses, yo tengo que hacer un examen
segmentario, el examen segmentario empieza de arriba hacia abajo, siempre es cefalocaudal, eso es norma, que ya viene un recuerdo de lo que es semiología, y dentro del examen segmentario, en lo que es la cabeza, voy a empezar examinando el cráneo. ¿Qué tengo aquí? Dilatación pilosa. Estoy hablando de un niño de 6 meses que me interesa saber cómo es la fontanela. ¿No es cierto? Entonces yo me acerco a la estabilizada, ya directamente ya estoy examinando la fontanela. Estoy viendo si está tensa, si está tensa, si está ahopada, si está deprimida. Estoy viendo, a mí no tengo dilatación pilosa, el color, o sea, tengo que no hacerlo. Pónganlo acá, a ver. Ah, está bombada. ¿Ya? Entonces, eso es tener humanización, dar calidad de atención y calidad humana. Entonces, todas esas particularidades tienen. Pero si yo no sé, por ejemplo, que la fontanela se cierra a los 18 meses y va un niño que tiene 3 años, voy a ver cómo está su fontanela y está cerrada, ya no la tiene. ¿No es cierto? Tengo que saber lo que es normal. Y cuando vamos hablando del examen físico, aquí es un recuerdo de seño que ustedes ya han llevado. Ahora, la parte del examen físico del recién nacido que no lo han llevado, lo van a hacer conmigo en la etapa neonatal. ¿Ya? Y obviamente es una cosa muy importante que si la madre no confía en mí, menos lo va a confiar a su niño. Entonces, primero tengo que tener la confianza de la familia, del entorno protegido y luego la del niño. Y como hemos dicho, prácticamente tenemos que tener la información completa para que ella nos dé el consentimiento de lo que queremos que se haga. Yo no puedo decirle o pedirle a la madre que me firme algo más, poner que va el niño ese que les decía, está con fiebre, está con vómito, tiene rigidez de nuca, la fontanela bombada, que es mi primera hipótesis diagnóstica, una meningitis, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo decirle a la mamá, le voy a hacer, señora, que ratito, le vamos a hacer una punción lumbar, lo voy a llevar a otro lugar al niño, si no me explico ni qué tiene el niño, ni le pido autorización. Entonces, tengo que darle la información precisa de lo que voy a hacer, qué significa una punción lumbar, cómo la voy a realizar la punción lumbar y ella ya y explicarle para qué. ¿Por qué le hago de punción lumbar? ¿Por qué creen? ¿Qué escuchan ustedes? ¿Qué han escuchado en los medios televisivos de difusión? ¿Para qué la punción lumbar? ¿Pero para qué es? Extraer el líquido. Todo es una secuencia de medicina. Yo hago algo para algo. Voy a extraer el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde voy a revisar? En la tercera y cuarta vez. ¿Se les ha propuesto a ver? Ella puede estar en una charla muy amena, que quiere estar ahí en la charla. ¿Dónde se revisa la función humana? ¿Qué? ¿Qué? El ecuatoriano. ¿El qué? El espacio. El espacio. Mira, ¿cómo se pone la aguja? ¿El pincel de la aguja? Eso lo han de ver para todo eso ustedes tienen que saberlo. Si no lo sabemos, le van a decir a la mamá, ¿sabe qué? Su bebito pequeñito, le voy a decir siéntese como cuando vamos a las mujeres a tener nuestro bebé, se van a poner a ver, siéntese y lo le voy a decir así. Si es pequeño, no, lo vamos a poner sin llorar. ¿Llorarías? Fíjense ustedes que lo que les pregunto es sencillo, pero
riesgo de lo que puede ocurrir. Esto me va a permitir confirmar o descartar una meningitis. ¿Qué es una meningitis? Una neuroinfección. Si no hace tratamiento oportuno y adecuado para detener, secuela neurológica o se va a morir. Entonces, esa es la humanización. Eso es actuar de manera oportuna y eficaz. Entonces, mami, quiere que se lo haga y explicar lo entendido, si me lo quiere, consentimiento formado. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es explicar los procedimientos y luego de explicar, tener la aceptación de que podamos realizar eso y tener el consentimiento, obviamente, aceptado, ¿no es cierto? Luego, el examen físico, saben ustedes que el examen físico son parámetros que debemos hacer semiológicamente. ¿Cuáles son? Ya. Entonces, ahí utilizamos lo que son los sentidos. ¿Qué utilizamos en la infección? ¿No es? Estoy viendo, yo los veo de acá todos ustedes, estoy observando, estoy inspeccionando. Por eso cuando me veo charlar y se vuelca, a ese le pregunto. Cuando me veo riendo, digo, mucha gente dice, yo también quiero estar sentada y riendo y estar aquí, Entonces, pero tenemos entonces nosotros que aplicar los sentidos. En la palpación, ¿qué sentido utilizamos? El tacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando palpamos? Vamos a buscar si hay dolor, vamos a evaluar la textura de la piel, del abdomen, la temperatura, si hay masa, no hay masa, dependiendo de qué lugar nosotros tenemos. La percusión, ¿qué es? Dar golpecitos, ¿no es cierto? Con la mano, y la ocultación, ya aquí utilizamos un instrumento, que es el estetoscopio o un endoscopio, ¿no es cierto? Entonces, todos esos pasos los tenemos que hacer, y en la inspección vamos a ver desde la actitud del niño, desde cómo entra, como hablábamos antes, desde cómo él se relaciona con nosotros, desde él se involucra, me entiende, me comprende, de evaluar su comunicación verbal. ¿Cuántos tipos de comunicación hay? ¿Perdón? ¿Cuál? Y la de gesto, ¿no es cierto? Está muy bien, entonces ver si él se comunica, si me entiende, porque ustedes han visto que en el último tiempo tenemos muchos niños con trastornos del desarrollo neurológico, y más que todo vamos a hablar de lo que es el autismo y los diferentes grados de autismo. Pero para hacer el examen físico yo tengo que saber lo normal, qué es lo que es normal. ¿Cómo le voy a explicar al paciente o a la madre del paciente, o en el caso del paciente adulto, que estoy pensando si no sé si lo que tiene es normal o es normal, o es anormal, o es patológico? Entonces empezamos nosotros siempre el examen físico con secuencia, signos vitales. Luego de signos vitales viene el examen general y luego el examen segmentario, ¿es cierto? Entonces los signos vitales que tomamos son signos vitales característicos, que serían la tercera de acá, usted. Esa rayita. ¿Qué toman? ¿Qué toman en signos vitales? Muy bien. ¿Qué más? Prácticamente son 5, ¿no? Que normas, frecuencia respiratoria, temperatura, la saturación y la presión, ¿no es cierto? Pero obviamente nosotros ya en pediatría utilizamos tablas, porque dependiendo de cada edad tienen diferentes valores. Entonces, saber que por ejemplo aquí, la frecuencia cardíaca, nosotros tenemos que menor edad y más alta. La frecuencia cardíaca de recién nacido en los 9 meses es más o menos alta, sí, promedio 140 latidos por minuto. Y a medida que va creciendo, va disminuyendo lo que significa la frecuencia cardíaca. Y cuando hablamos de frecuencia cardíaca, ¿cuánto tiempo la tomamos? Tenemos 140, ¿qué? Entonces, y obviamente saber que la frecuencia cardíaca hay factores que pueden aumentarla o a disminuirla, si eso significa lo que sea
alguna patología. Por ejemplo, cuando están dormidos, cuando están descansando, la frecuencia cardíaca tiende a disminuir. Cuando están jugando, cuando están gritando, cuando están emocionados, la frecuencia cardíaca tiende a aumentar. Y hay otra cosa que es muy importante, es medir los parámetros antropométricos. Cuando hablamos de parámetros antropométricos, estamos hablando de peso, y la talla. talla y perímetro cefálico, ¿no? Entonces, cuando evaluamos peso, talla y perímetro cefálico, que ya también se lo he explicado, utilizamos tablas para saber si ese peso está normal, está por debajo del medio estándar de los 3, es decir, si hay alguna alteración de lo que significa la malnutrición, si es un niño desnutrido, si es un niño que tiene sobrepeso, si es un niño que tiene obeso, entonces utilizamos las tablas que en el momento oportuno también la vamos a ver a detalle, al igual que el perímetro cefálico. Tenemos que controlar el crecimiento de 4 veces por semana en los primeros meses y también llevarlo a talla, porque también puede haber un desarrollo del perímetro cefálico que no esté dentro del esperado y consecuentemente si el perímetro cefálico está menor al esperado por ser una causa y el microcefálico. Y si ya tenemos un paciente, un niño que nace ya microcefálico, de más de 50, y hemos hablado de lo general, cuánto debería ser un perímetro cefálico en promedio. Decíamos que la talla promedio es 50 centímetros y que el promedio del perímetro cefálico, tomando en cuenta la talla, es talla de individuo más 10 sextos. ¿No? Entonces, ¿qué significa perímetro cefálico de 35? Pero si me viene, recibe un niño que tiene una talla de 50 y un perímetro cefálico de 30, voy a decir un microcefálico. Y si es un recién nacido, voy a pensar en una infección de transmisión vertical. Dentro de la infección de transmisión vertical, ¿cuál sería el que nos da microcefálico? Entonces yo tengo que saber qué es lo normal para ver, pero si no sé que era 25 que viene de 30, nada, no hago nada. Entonces, al igual que la frecuencia respiratoria, la frecuencia respiratoria en el recién nacido va de más o menos de 40 a 60 el rango, y a medida que va creciendo también va disminuyendo. Entonces la frecuencia respiratoria es la cantidad de respiración que tiene en un minuto. Cuando hablamos de temperatura, hay 3 lugares normalmente donde se toma la temperatura axilar, la oral y la rectal. Tomar en cuenta que siempre la temperatura rectal es más alta que la temperatura axilar, entre 1 grado más o menos de diferencia. Y lo que hablamos ya de lo que significa la antropometría, y ahí a todos los niños tienen que tener eso, ¿no es cierto? Y luego, una vez que hacemos el examen general de la inspección de cómo llega el niño, observándolo, viéndolo detalladamente, vamos a hacer el examen físico segmentario. Y el segmentario, la regla número 1 es que el examen segmentario es encefalograma, de arriba hacia abajo. Empezamos con la cabeza, y en la cabeza, lo que decíamos, vamos a empezar con el cráneo, que ahí vamos a ver la sutura, vamos a ver la fontanela, pero obviamente, como les decía, saber qué forma la fontanela anterior, al cuánto tiempo se cierra, al igual que la posterior, qué es lo que se llama y qué espero yo si hay alguna alteración. Normalmente la fontanela anterior es un poco grande, se cierra a los 18 meses, entonces que si me cierra antes puedo tener una diagnosticación, ¿no es cierto? Entonces ya tengo que pensar. Lo mismo la fontanela posterior se puede cerrar en la primera semana o después y palpar la fontanela, dependiendo normalmente es normotensa. Si está bombada, si está deprimida, un niño de 10 meses que tiene fontanela deprimida, que tiene una mucosa seca, que tiene un fenóstalo, un pliegue daño positivo en el abdomen, ¿qué es? Deshidratado. ¿Qué tendría que preguntar? Lo veo así en niños que están obligados, que están conectados, que se utilizan en la ciudad. ¿Qué tengo que preguntar a la mamá? Este es lo mismo. Está con los ojos adentro, con las cosas suaves, ¿sí? Que yo ahora sí me hago conmigo, que tiene que estar deshidratado. ¿Cuál es la cosa? Bueno, la diarrea. Entonces, diarrea
panza, si está bombada puede ser, si viene un niño de 10 meses con fontanela bombada, que tiene fiebre, que tiene vómito, que tiene rigidez de nuca, ¿qué es? Probable diagnóstico, una neuroinfección, ¿no es cierto? Una meningitis que está con hipertensión intracranial. Y ahí ya lo examino, ya hago mi análisis y ya pienso en un diagnóstico, le explico a la mamá y ya busco cómo voy a realizar la confirmación o el destarte de eso, ¿no? Y sigo bajando y llego al tórax. Y en el tórax voy a ver prácticamente dos órganos. ¿Cuáles son? Pulmón y corazón. Y voy a hacer lo que es la secuencia: inspección, palpación, percusión y auscultación. Y obviamente cada uno de ellos con las características que tiene. En la inspección voy a ver los movimientos respiratorios, si se mueve de forma simétrica, si los movimientos son regulares, si hay algún tipo de dificultad, si hay signos de dificultad respiratoria, que lo voy a observar, si hay tiraje, si hay retracción, ¿no es cierto? Y ver cuáles serían las probables causas que me pueden llevar a ese tipo de alteraciones. Si hay problemas, alteraciones a nivel pulmonar, probablemente sea una patología pulmonar que puede ser desde una infección hasta otro tipo de patología dependiendo de la edad. A la palpación vamos a ver la expansión torácica, expande, no expande, a las vibraciones vocales, la percusión, si hay matidez, si hay, cómo está la resonancia, y a la ocultación lo que vemos es la presencia del control vesicular. Si está conservado, bilateralmente tiene que entrar al un lado la misma cantidad de aire que al otro lado, ¿no es cierto? Tenemos un control vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Pero si hay disminución del control vesicular, me voy a poner en el pulmón izquierdo, en el tórax izquierdo. Y ahí tengo que pensar cuál podría ser la causa, si no hay. Si hay ausencia de control vesicular, no oculto nada. ¿Qué podría ser? Un neumotórax, ¿no es cierto? O sea, viendo más o menos pensando, y ahí le digo, si esto me da esta fauna, voy a confirmar o descartar que es una radiografía. Y luego nos vamos a lo que es corazón. Y en corazón hacemos lo mismo y nos vamos a enfocar más que todo a lo que es la auscultación. Y cuando auscultamos vamos a ver los sonidos, si son normogénicos, si son líticos y normogénicos, como dice, ¿no es cierto? Pero obviamente para auscultar tengo que saber dónde voy a auscultar. Y tú me vas a decir un poco de la auscultación, que es un recuerdito de diseño, de medicina interna, ¿cómo es la auscultación? Porque tengo que saber dónde voy a poner mi colonoscopio. La auscultación se tiene que realizar en focos. Tenemos un foco aórtico, mitral, un foco pie y también tenemos el quinto foco, que es El segundo tiene los están ubicados. aórtico pulmonar tiene que estar cortado, ¿cierto? Sí. Pero tengo que saber dónde voy a poner el endoscopio para aórtico. Línea de referencia. Línea paternal. Perfecto. Entonces, en el segundo espacio intercostal, del lado derecho, en la línea para del pulmonar. Le digo, no, miren, olvido que lo tengo por acá, dije, no, solamente que lo leer. Es que como me muevo más, miran mis movimientos, si estoy con el tono conservado, si tengo un poco de dificultad, si tengo un poco de impotencia, no miran la pizarra, miran, pero está escrito lo mismo que hacen el otro grupo. Entonces miramos el aórtico, miramos el pulmonar, que el pulmonar es en el segundo, en la misma línea, en el segundo espacio intercostal, pero del lado contrario de la línea parenteral izquierda. Entonces, aórtico, pulmonar. Luego tenemos el tricuspidio, que es el cuarto espacio intercostal, en la misma línea. Y luego tenemos el mitral, que es en el quinto espacio, pero ahí en la línea clavicular media. ¿Ya? Y ahí lo tienen. ¿Ok? Entonces, primero para ocultar tengo que saber dónde voy a poner mi endoscopio. Y luego tengo que saber cómo son los fluidos, para saber si hay un soplo o no hay un soplo.
¿no es cierto? Entonces, siempre saber lo que es normal. Y en el abdomen lo mismo, la inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, en la inspección veo cómo está el abdomen, está distendido, está excavado, está como debe ser un abdomen, como lo tenemos, plano, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que miramos ahí? Los movimientos respiratorios abdominales. Generalmente en la recién nacida la respiración es tóraco-abdominal, sub y baja, bien sincrónica, ¿no es cierto? A la palpación buscamos los puntos dolorosos, si duele, no duele, si hay masa, si no hay masa. Si tenemos un hígado grande, ¿qué se llama? ¿El vaso es palpable normalmente? Si hay vaso palpable es, ¿no es cierto? Entonces todo eso que vamos haciendo lo vamos a formar y en el examen físico colocamos el papel de A, medimos 3, 4, 5 centímetros del reborde costal. Lo mismo en la percusión, ver si hay matidez, timpanismo, y en la ocultación los ruidos intestinales. Entonces yo tengo que saber en cada examen que tiene qué es lo que tengo que hacer. ¿Bien? Seguimos bajando, que esa lámina está mal, seguimos bajando hacia abajo y ya vemos las extremidades. Al ver las extremidades tengo que observar el tono, si está conservado, los movimientos, si hay de tono muscular, son los movimientos de flexión y flexión, y en lo que es ya la parte de la cadera, tienen que observar, especialmente en los niños pequeños, en los recién nacidos, en la parte menor, de la asimetría de los pies. Si hay una asimetría del pie, yo puedo pensar que puede tener una luxación congénita de cadera. Es obligación destacar en el examen físico de recién nacido la luxación congénita de cadera, porque puede tener un diagnóstico y eso se descarta con dos maniobras, que también hay que saber. ¿Cuáles son? La de barro y la de ortonal. Sí, ortonal y la. Bien. Y luego vamos a los pares craneales, que solamente es un recuerdo de que tenemos nosotros 12 pares craneales, ¿no es cierto? Obviamente que, como les digo, no va a depender el examen físico de enfocarnos específicamente al motivo de consulta, a la enfermedad actual, relato de historia de la enfermedad actual. No voy a ir con una gastroenteritis y hacerle, qué sé yo, un acto rectal, entonces tiene que ser nuestro examen físico enfocado básicamente a la historia de la enfermedad actual, sin dejar de examinar lo que es el examen físico general. Ayer estábamos con un interno, que es un buen estudiante, estábamos nosotros en una reunión, que justamente estaba haciendo neonatología perinatal, para que le pueda hacer la rotación perinatal. Cuando ya veamos la atención de la recién nacida, pero aquí lo hacemos a poquito, ¿no? Y entonces, sí, más o menos lo mismo, pero rápido. La atención de la recién nacido, la secuencia inmediata de la atención cuando no está la recién nacido. O sea, que nace el niño, se así rapidísimo la secuencia de los pasos, ¿no? Nada más que aquí lo hacemos parte por parte, pero en el examen es concreto. Y obviamente, muchos de los médicos no actuamos de acuerdo a los protocolos. El no cumplir el protocolo y si has tenido una complicación, proceso, a la cárcel. Entonces es mejor cumplir el protocolo y incluirlo en lo que es el expediente clínico, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a ver la vista, pues hay que hacerle lo que, si el niño vamos a mirar las pupilas, si están midriáticas, si están mióticas, si hay respuesta a la luz, si hay la simetría, los reflejos, el fondo de ojo que se debe hacer en caso de que sea necesario. Entonces ya nosotros vamos haciendo la secuencia. Ya hemos hablado de la historia clínica, de la parte constitutiva, ya hemos hecho la anamnesis, ya hemos hecho el examen físico. Seguimos avanzando en la historia clínica y hacemos lo que ya es el análisis. En el análisis vamos a hacer una evaluación de la anamnesis y de lo que es el subjetivo y de lo que es el examen físico, y ahí vamos a determinar, como estábamos haciendo los ejemplos, una hipótesis diagnóstica. Lo estamos haciendo una hipótesis diagnóstica.
Para hacer esa hipótesis diagnóstica, yo generalmente la primera hipótesis diagnóstica en los centros de primer nivel, prevención de salud, son grandes, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el más un recién nacido con signos de dificultad respiratoria, yo no voy a decir que es una neumonía, es una neumonía urinaria, es una broncoaspiración, voy a poner síndrome de dificultad respiratoria. Lo derivo y allá ya verán si es una taquimia transitoria, si ya en base a eso ya van a hacer un diagnóstico más preciso y específico. Pero yo como médico general tengo que tener la capacidad y la competencia de saber que eso es patológico, que tiene que tener una causa, que no tengo la competencia para dar una atención oportuna y adecuada en ese centro y lo tengo que, ¿se llama? No se llama derivar. Referir a un centro que sea de mayor complejidad para que tenga la atención necesaria. Entonces, fíjense que todo lo que hablamos de ejemplo, hablamos de cómo hacer y volvemos a utilizar lenguaje técnico que ¿no es cierto? Volvemos a utilizar para que ustedes sepan. Entonces, planteo y defino. Viene el paciente con diarrea, pero no tiene signos de deshidratación. ¿Tengo la capacidad para resolverlo? Tengo que tenerlo. El ejemplo que dejaba hacia acá. Tengo que tenerlo. Tengo que explicar a la madre qué es la diarrea, cuál es la complicación, qué es lo que debe hacer, cuál es la parte nutricional, mandarlo a casa y que venga de inmediato en el caso de que se complique, ¿cierto? No sé si es el grupo anterior que dijiste, que hubo un caso de emergencia médica que cada vez salió el señor, que fue por una causa de diarrea con su le dijeron que la diarrea es un proceso viral, no fue explicado, vuelve a ser de acá 3 días. Se fue a casa, y lejos, uno tiene que evaluar la condición social, y lejos, pero el doctor pretende dar un recuerdo de hecho que no es nada, pero vamos al tercer día porque es choqueado. Y esto es real, realmente hay procesos contra los médicos a desaparecer. ¿Por qué? Porque el médico no cumplió el principio médico, porque no le dio la información, no le dio lo que es la atención oportuna de la tercera edad. ¿Qué debería decir y explicar? Ese proceso viral puede evolucionar en mi casa, pero en caso de que el niño empeore, de que empiece con COVID, de la cantidad de posiciones aumente, de que sea más frecuente, de que sea más abundante, de que tenga fiebre, tenga planes inmediatamente. Si no me preocupa, que tiene que volver, se va a volver de inmediato. En este caso, vuelve de inmediato y se le va a decir, ¿no? Entonces, no, ellos estaban tranquilos y volvieron a 3 días cuando tenían olvidado de tomar y les cuento yo casos reales, ¿cierto? Entonces tenemos que determinar una competencia y obviamente una vez ya definimos, en el caso de que tenga que referirlo a ese paciente, que no tenga la competencia, referirlo, cuando ya refiero al paciente, yo ya estoy en el tercer nivel, tengo que darle también el tratamiento oportuno, ¿cierto? Entonces lo interno al paciente y comienzo ya con otra parte constitutiva de lo que es el expediente clínico, que significa las hojas de evolución. Y en las hojas de evolución, lo que tenemos nosotros es una normativa que es el SOA, subjetivo, objetivo y análisis y plan, todos los días. Se hace subjetivo, objetivo, análisis y plan en cada visita, es lo ideal. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el objetivo en el paciente, el subjetivo, perdón, en el paciente internado? Que el interno o el residente lo debe esperar al médico con todo lo que es el subjetivo y el objetivo. El subjetivo, ¿cómo lo va a hacer? Revisando el expediente clínico. ¿Qué es lo que le tiene que informar en el momento de visita? Todo lo que ha pasado con el paciente en las últimas 24 horas. Entonces, habla
paciente que en las últimas 24 horas ha presentado esto, y escribe, ¿no es cierto? Lo escribe, lo relata y lo escribe. Si ha hecho laboratorio, si han decidido las interconsultas en el plan, se escribe en el expediente clínico. Entonces, es obligación para realizar la parte sustitutiva en la visita y presentarlo al médico, al jefe de sala o al médico que atiende al paciente, revisar el expediente clínico completo y ver si se ha cumplido lo que estaba determinado en los planes o no. Escribir lenguaje técnico médico y utilizar los verbos en pasado, porque su objetivo es lo que estoy mirando. Entonces el paciente ha presentado o ha tenido. Si ha presentado signos variables, una frecuencia respiratoria entre 30 y 60, ¿ya? O sea, siempre en pasado. Luego pasamos al objetivo. El médico acompañado, el médico residente, le explico lo que normalmente se hace. El médico residente con el interno lo hace el objetivo en el momento para pasar la visita. Subjetivo y objetivo tienen que estar aquí. Eso es lo que presentan ustedes, ¿no es cierto? Entonces es el examen físico. El examen físico general y el examen físico específico. Pero no es escribir todo ese detalle, cabeza nada más, cerebromuscular, isocórica, fotografía. Fosas nasales permeables, que es la manera que escribimos todos los días, no, porque ya he entrado con una sintomatología, he entrado con una sintomatología. Entonces, sí, no ha habido alteraciones, no se tarden en escribir horas, la periodo, la nota, y enfóquense a lo que han encontrado en relación a lo que se ha pensado. Y el examen físico es presente, porque lo han hecho en ese momento, para presentarlo al médico, ¿no? Y ya hemos hablado cómo se realiza, escribir en verbo presente y hacer la secuencia. De signos vitales se toma la misma secuencia, signos vitales del momento. Una cosa es lo que ha presentado en las últimas 24 horas una frecuencia respiratoria entre 40 y 60. En el examen físico presenta una frecuencia respiratoria de 40. Presenta una frecuencia cardíaca de 100, vamos a decir, ¿no? O sea, lo que tiene, ponen signos vitales, tal cual, todavía bien específico y del momento. Se hace de manera diaria, de manera precisa y concreta. Y luego ya hacemos lo que es el análisis. Entonces, estamos aquí todos pasando visita. Ella me presenta el paciente, al terminar el paciente, yo les puedo preguntar, que normalmente se pregunta, que dicen, no, miren, me revolcó el médico, no lo quiere revolcar, lo que quieren es que ustedes aprendan a analizar. Entonces uno empieza, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué decir? ¿Cómo ha evolucionado el paciente en las últimas 24 horas? Hay 3 tipos de evolución. ¿Cuáles son? ¿Si va bien? Favorable. ¿Si no va bien? ¿Ya? ¿Y 7 igual? Estacional. Tenemos esos 3 tipos pero tenemos que justificar. Entonces, en el análisis yo haría una justificación del por qué desfavorable. Le voy a poner paciente con evolución desfavorable y esta mi análisis. Paciente con evolución desfavorable porque la frecuencia respiratoria aumentada, la presión emocional, y tengo que justificar el por qué digo que es favorable, por qué digo que es desfavorable, ¿no es cierto? En base al subjetivo y objetivo, y hago mis conclusiones y determino. Entonces, sí, el paciente está con evolución favorable. Mi conclusión, si está bien, vamos a andar con el mismo tratamiento. Pero si el paciente está mal y pienso que no está mejorando, la evolución desfavorable, y tengo que plantear mi hipótesis diagnóstica y ver nuevamente el planes que tengo que seguir acompañado de laboratorios. Entonces, acabo con conclusiones y determino lo que son los planes. Dentro de los planes tenemos 4 planes. El plan de diagnóstico, como digo, planteo un nuevo diagnóstico, y si planteo un nuevo diagnóstico, lo mismo, tengo que apoyarme en el laboratorio para confirmar o descartar. Digo, no, entró con una bronquiolitis, pero comenzó con fiebre, ha aumentado el nivel respiratorio, y ya digo, se me ha complicado con una infección bacteriana. Complicación de la bronquiolitis, lo más probable, una neumonía, ¿no es cierto? Entonces ya yo pido una radiografía para descartar, o sea, planteo el diagnóstico y digo qué voy a hacer para confirmar o descartar.
y hago mi plan terapéutico en relación, en base ya al diagnóstico confirmado, el plan de seguimiento y el plan de educación. Este plan de seguimiento es todo lo que va a hacer el médico de turno en las próximas 24 horas. Entonces voy a determinar el control de signos vitales cada 4 horas. Si es un paciente que está deshidratado y lo estoy haciendo en una fase rápida, control de liquidez y balance hídrico a las 3 horas de haber terminado el plan C, ¿no? Y luego calcular el otro plan. Evalúa el paciente vino, el paciente deshidrató. El otro plan que tiene que hacer es recibir sus líquidos al requerimiento y calcular. Entonces serían las 3 horas que calcular los líquidos, porque yo lo he dejado a las 3 horas, para que las 3 horas sean evaluadas por el médico de turno y en base a su evaluación haga su nueva conducta. Eso tiene que estar escrito. Y lo otro, el plan de educación. Siempre, todos los días, al final de todo, mamá venga, que es lo que hacíamos en mi sala, hacemos entrar uno por uno y además hacíamos en la sala la visita con la familia, no con todos, sino invitaban a la mamá o el papá para que escuche. Después de que escuche, hacíamos hablarnos con ella, le dábamos información y le decíamos: pienso que es una meningitis, que voy a hacer esta función, es para esto, y ella lo firma. ¿Ya? Entonces el plan educacional acaba con la firma que ella está en conocimiento de la evolución del paciente y acepta las recomendaciones dadas por el médico en el caso de recibir el tratamiento. ¿Ya? Entonces las pruebas de laboratorio son estas. Yo pienso que tiene una infección urinaria, la haré con un parcial de orina, sabré cómo se recolecta la orina. Si es un niño pequeño, la clase de no voy a hacer el primer solo afuera, el segundo lo toma, no, cómo se toma la orina, en los estanques menores, obviamente en bolsa colectora, previamente acero, y si no, en los ácidos, si es que no podemos, tenemos que tener una orina en gel, se hace ya por función, ¿no? Entonces saber cómo las voy a tomar, las pruebas de laboratorio, en base, y qué pruebas voy a pedir en base a lo que yo pienso. Ahora, ya hemos hecho todo eso y hemos dicho tratamiento. Entonces hemos visto ya y ya hemos hecho la evolución. Después de la evolución, hacemos nuestro tratamiento, nuestro plan de tratamiento. Ahí podemos continuar en el plan de tratamiento, continuar el tratamiento vigente. Pero en el tratamiento ya tenemos que hacer el tratamiento bien claro y específico. Y el tratamiento va con medidas generales, con la parte de líquidos de requerimiento, la medicación específica para la patología que tiene, y luego va el tratamiento de apoyo con los planes de seguimiento. Y eso tiene una secuencia, y la hoja de tratamiento tiene 2 columnas, y en la una columna, que es más chica, que es así más o menos, ya aquí tenemos que poner la fecha, la hora en la que estamos realizando las indicaciones, y en el otro lado 1, 2, 3, 4, 5 la secuencia de lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces primero vamos a empezar con la parte general. ¿Dónde va a estar ese niño? Va a estar en cuna, va a estar en incubadora, y cuando lo ponemos en incubadora tenemos que tomar en cuenta la temperatura de la incubadora para que el niño tenga una temperatura adecuada. La posición, dependiendo de qué es lo que queremos, les decía yo al otro grupo, si tiene una teleplasia, no lo voy a poner espalda, ¿no es cierto? Quiero que den esa teleplasia. Si es del lado derecho, ¿qué posición va a tener? ¿Cuál? Si es del lado derecho, ¿qué posición? ¿Qué posiciones hay? El paciente. El lateral izquierdo, derecho, circuito ventral y circuito dorsal. ¿Cómo va a entrar el paciente? Si es del lado izquierdo, ¿dónde tiene que estar la teleplasia? ¿Abajo o arriba? Arriba, no es para tener el nicho, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado de poner cómo quiero que esté en la posición. Los líquidos, saber por dónde voy a administrar los líquidos. Si es por vía oral o si es por vía endovenosa. Si es por vía endovenosa, se tiene que dejar bien claro que no le tienen que dar nada por vía oral. Y si es por vía endovenosa, hay que calcular los requerimientos hídricos, los requerimientos de la solución
que va a tener de acuerdo al peso. Y el tratamiento específico en el caso de que reciba, por ejemplo, antibióticos y el tratamiento de soporte y apoyo. Cuando hablamos de medicamento, tenemos que utilizar nombres comerciales, nombres genéricos, no es comercial, es el nombre genérico de norma, ¿ya? La presentación, la dilución, la dosis, entonces ponemos ampicilina, presentación, la dilución y en cuánto lo vamos a diluir. La ampicilina normativa es que 1 ml tiene 100 miligramos. Entonces, si es una ampicilina de 1 gramo, lo voy a dividir con 10 ml de agua destilada sobre fisiológico. Si es de 500 miligramos, lo voy a dividir con 5 ml. Pero mi concentración máxima es que tenga 1 ml 100 miligramos, ¿no? Luego, ¿cómo lo voy a administrar? En la administración tienen que poner la cantidad en miligramos y luego transformada a lo que corresponde en ml. Aquí está bonito, 100 miligramos o ml, pero a la vez se le sale 130 o 100 y tanto, dependiendo de lo que es neonato, ¿no? Si tiene un paciente con dificultad para respirar y tiene un tratamiento de apoyo de oxigenoterapia, no es a ponerle colocar oxígeno, tienen que colocar el FiO2, el porcentaje y el flujo, ¿ya? Para ver y por qué tipo le vamos a colocar. Existen las reglas de oro que son a nivel internacional para lo que es la norma del expediente clínico y el reglamento general, que la letra sea legible, que sea confiable, que tiene que tener un número de registro y que en cada actividad que realice el médico tiene que estar sellado. El interno no tiene ninguna responsabilidad. Después de esa evolución y después del tratamiento, es el médico que estampa su sello y él es el que tiene responsabilidad civil, penal, social y todo lo que quiera. Filiación completa, la historia clínica y el consentimiento informado, que ya lo hemos explicado, que hace parte de la autonomía, un principio básico. Notas de evolución, aplicar el SOA, indicaciones médicas, completas, ordenadas, los medicamentos, todo lo que hemos hablado, y cuando ya le damos de alta, tiene que realizarse la epicrisis. La epicrisis es lo que se le da al paciente para que también lo lleve una copia cuando se lo contrarrefiere al paciente o se lo devuelve al lugar donde nos lo han derivado. Esas son las reglas de oro. Si es un paciente quirúrgico, ya también hemos hablado de los elementos quirúrgicos que tiene que tener y los elementos de anestésico, ¿no es cierto? Y todo debidamente con su consentimiento informado. En el expediente clínico no solamente ingresa o atiende el médico, sino que también la enfermera tiene obligaciones. Y la enfermería hace su evolución en la hoja que le corresponde de enfermería. Y al igual que ella, tienen que tener fecha, hora, identificación, registro no indica. Punto. Yo, médico, indico. La enfermera ejecuta. Yo le digo que ponga tal cosa, y ellos lo tienen que tener identificado. Todo lo que son sus medicamentos para no cometer errores, ¿no? Entonces, y registrado, obviamente que también hemos hablado de la privacidad y el expediente tiene que estar ordenado y compaginado. Aquí ya son ejemplos, esta es la historia clínica del Hospital de Niños, aquí ya es todo lo que es anamnesis, filiación, motivo de consulta, la letra tiene que ser clara, precisa y en la actualidad los que pueden hacerle en computadora la anamnesis, el examen físico, el análisis, planteamiento, hipótesis diagnóstica y lo que yo decido. Se interna, se va a casa, ya depende del diagnóstico que ustedes hayan hecho. Cuando el paciente se interna, ya tiene que tener los documentos administrativos que decíamos, ¿cierto? Dentro de los documentos administrativos está la hoja de admisión, ahí se adjunta la hoja de referencia. En hospitales de tercer nivel no van directamente, se van siempre con una hoja de referencia. Y el consentimiento informado, que generalmente le dicen firme, como ya he explicado, ustedes tienen que explicarlo y ahí tiene que consentir la paciente. Esto de acá también es la hoja de control de signos vitales y todo lo que ha pasado, el registro. Esto de acá es función de enfermera, de registrar la temperatura, la presión arterial, de acuerdo a lo que determine el médico cada 2, cada 4 horas. Y esto es lo que ustedes tienen que mirar todos los días para hacer la información en el momento de la visita. Entonces, aquí la otra cosa es los exámenes complementarios, que normalmente es una hoja en blanco.
Entonces los exámenes complementarios lo vamos pegando así más o menos, perdón, lo pegamos acá, esto, y ahí lo doblamos. Y aquí ponemos la fecha y qué es. ¿Ya? Entonces, hemograma de fecha tanto, ¿no? Que esté plenamente identificado de todos los exámenes que se han hecho. Ahora, con eso ya hemos acabado lo que es todo, lo que es la historia clínica y el expediente clínico. Y esta ya es la orientada por problema, que no la utilizamos mucho aquí, probablemente en otros países sí, o en algunos hospitales, que prácticamente ya es más fácil porque son datos que ustedes meten y directamente es lo mismo, subjetivo, análisis, plan, pero bien ya digitalizado, bien específico, donde no existe mucha demora en escribir, pero son los mismos parámetros que hemos hablado, ¿no? Y aquí ya es como son mis preguntas de sangre. Un caso clínico, y les digo, haga su análisis, plantee su hipótesis diagnóstica y justifique. El justificado circule los parámetros que tiene, ¿no? O sea, cuáles son los parámetros anormales, qué es lo que tiene, y después le digo, plantee su hipótesis, pero son casos específicos por el caso. Su hipótesis diagnóstica, confirme su diagnóstico. Si me dice una neumonía, pero es una diarrea, no es normal, porque ya le hizo su diagnóstico mal, ¿no es cierto? Es una secuencia, porque la medicina es una secuencia. Son parte por parte, ¿ya? Generalmente hago casos clínicos. El objetivo es la primera parte. Habíamos dicho cómo nos ve la gente, qué es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Cuál es su meta de ustedes de llegar a ser la primera parte? Ser médico, que tengan sabiduría, que sean sabios, que sean humildes, que aprendan a escuchar, que aprendan a respetar y que sean apasionados por lo que hacen, que amen la medicina, que quieran la medicina. Y obviamente eso está en lo que es la parte de qué es lo que no quiero que sea, mediocre. ¿Qué significa ser mediocre? ¿Sabe qué? A ver, mire, ¿te digo que te doy? El estómago. Debe ser un cólico. Tome un antiespasmódico, Viadir. ¿Qué he hecho? Y no he examinado. Solamente le he dicho, ya tomé lo que decía, ¿no? Ni sé lo que te escribió, y menos lo conozco a él, y menos voy a saber qué tiene. ¿No es cierto? Y lo peor, ser malo. Ni siquiera, ¿qué me dijo que tenía? Estoy chateando. Es frecuente de la y decimos, ¿no es cierto? ¿Y qué estamos esperando? Y sigue la continuidad, hasta el hospital, ahora que no ahorita. Y sigue la doctora con su Magdalena. Y sigue hablando y estamos cansados. ¿No ves? Así que eso es lo que no quiero que sean de paso, ¿no es cierto? Que tienden a ser sabios. Y con eso, como ya se cansaron, hasta mañana a las 8 con mi coche. Este es mi hospital, el hospital de niños. Y lo que les decía, ¿cómo está cambiando la actitud de los hospitales? Ya hay bibliotecas, ya hay parques para que el niño no siente ese ambiente que normalmente nosotros tenemos, ¿ya? Con esto hemos acabado la clase de hoy. El próximo martes es el aniversario de la facultad. Nos habíamos equivocado. Ya María ya ha coordinado con Jacqueline, ¿no ves? Sí, para hacer toda la actividad que hemos dicho. Es voluntaria, son puntos que van acumulando, ya no tienen los temas bien definidos. Y le quería pedir a Luis y a los dirigentes, a Jonathan, que para que nosotros eduquemos y transmitamos lo que significa la ética y recuperemos que sean médicos sabios, necesitamos que venga la gente. Entonces decía si pueden hablar con los de primer año principalmente para que vengan y estén presentes. El martes tenemos una serie de actividades que vamos a empezar con una misa, con la Isla de la Bandera, y todos los estudiantes deben estar presentes.
y más los de quinto año, porque tienen todo el día la actividad de recuperando principios y valores. Se van a dividir, los dejo ustedes a que se organicen como sean, es una actividad voluntaria porque son puntos acumulables. Entonces ellos lo organizan, ya definen el temario, está muy bonito. Otra cosa más que estaba hablando con Luis, con Jonathan y con alguna gente, ustedes han debido ver que estamos haciendo un programa de extensión que es un evento de la colocada de marcapasos, que están viniendo médicos del extranjero, de Estados Unidos, que van a colocar marcapasos en la Clínica de las Américas. Y siempre yo pensando en ustedes y que puedan participar de ello, hemos pedido que nos incluyan la participación de 20 estudiantes que van a ser seleccionados, que sepan inglés, porque van a servir para apoyo en las diferentes actividades de selección de pacientes, de repente de entrar a las cirugías. Entonces, eso se tiene que presentar.